¿Qué pasa si todo lo que sabes sobre Jesús hubiera sido cuidadosamente alterado a lo largo de los siglos? ¿Qué pasaría si hubiera una verdad oculta, protegida por sociedades secretas y censurada deliberadamente para mantener el control sobre la humanidad? La historia oficial nos enseña que la fe cristiana se ha desarrollado pura y espontáneamente, pero los documentos antiguos, los textos prohibidos y los eventos históricos sugieren algo muy diferente. La religión organizada transformó el mensaje de Jesús en una estructura rígida de dogmas y jerarquías, pero originalmente predicó algo mucho más poderoso: la autonomía espiritual. Sin embargo, esta idea amenazó directamente a aquellos que querían controlar a las masas. Por lo tanto, parte de sus enseñanzas fue silenciada, mientras que otra parte fue moldeada de acuerdo con los intereses políticos y religiosos. El resultado: una fe construida más para someter que para liberar. A lo largo de la historia, grupos misteriosos, como gnósticos, templarios e incluso Illuminati, parecen haber tratado de preservar o modificar ese conocimiento oculto. ¿Qué sabían realmente? ¿Qué verdades estaban ocultas de los ojos del público? Y lo más importante, ¿por qué tanta resistencia para revelar estos secretos? Si la verdad fuera inofensiva, no habría necesidad de ocultarla. En los últimos años, los descubrimientos arqueológicos y los documentos antiguos han comenzado a exponer una realidad diferente de lo que nos enseñaron. El cristianismo que sabemos hoy puede ser solo un fragmento de algo mucho más grande. Hay signos de que las religiones organizadas tienen verdades ocultas que podrían transformar nuestra comprensión de Dios, el universo y el propósito de la humanidad. Pero finalmente, esta información comienza a surgir. La pregunta ahora no es si fuimos engañados, pero ¿qué hacer con este conocimiento? La verdad se revela a sí misma, y aquellos que quieren entenderla necesitan estar preparados para cuestionar todo lo que pensaban que era real. La forma de esta comprensión comienza aquí, pero la decisión de seguir adelante es hasta cada uno. Desde el principio, la humanidad mira al cielo y se pregunta: ¿cuál es nuestro propósito? No es de extrañar que todas las civilizaciones hayan desarrollado mitos y religiones para tratar de dar sentido a la existencia. Los egipcios construyeron pirámides para preparar a los muertos para otra vida, mientras que los griegos creían en los dioses del Olimpo. Pero en el fondo la pregunta persiste: si estamos aquí por una razón, ¿cuál sería él? Jesús trajo una visión que desafió los paradigmas de la época. En lugar de ofrecer respuestas listas, invitó a las personas a investigarse a sí mismas. Dijo que el reino de Dios no estaba en templos de piedra, sino dentro de cada uno. Esto contradecía religiones que dependían de los intermediarios para conectar al hombre con lo divino. Pero este mensaje ha sobrevivido intacto a lo largo de los siglos. Muchas de las enseñanzas de Jesús fueron reinterpretadas, modificadas o incluso suprimidas. La búsqueda de la verdad se intercambió por dogmas incuestionables. El interrogatorio se volvió peligroso. Pero hay algo curioso. Cada vez que la historia trata de silenciar un conocimiento, resurge en alguna parte. Los manuscritos descubiertos en el Mar Muerto, los textos gnósticos y los evangelios apócrifos muestran que hay mucho más de lo que nos enseñaron. Si la verdad es accesible para aquellos que quieren encontrarla, ¿por qué pocos se atreven a recogerla? El miedo a lo desconocido es uno de los mayores obstáculos. Aceptar que podríamos haber sido engañados durante siglos no es una tarea fácil. Pero aquellos que se atreven a cuestionar e investigar se dan cuenta de que la espiritualidad va mucho más allá de lo que nos dijeron. La verdad puede ser justo ante nuestros ojos, ocultos en símbolos, textos y tradiciones olvidadas. Y luego, si hay algo oculto en las enseñanzas de Jesús, ¿quién estaría interesado en mantenerlo en secreto? ¿Por qué su mensaje original necesitaría ajustarse, filtrarse y moldearse a lo largo de la historia? Esto nos lleva a un punto crucial: la manipulación del mensaje de Jesús. Si el significado real se distorsionó, ¿quién se benefició de este cambio? Si Jesús predicó el amor, la libertad y una conexión directa con lo divino, ¿por qué su mensaje se transformó en un sistema de reglas y castigos rígidos?
La respuesta es simple: control. Desde los primeros siglos, los líderes se dieron cuenta de que la fe podría usarse como una herramienta para dar forma a la sociedad. Si la gente creía que solo una institución podría garantizar su salvación, esta institución tendría un poder absoluto. Las enseñanzas de Jesús fueron reinterpretadas de acuerdo con los intereses políticos de la época. El perdón incondicional fue reemplazado por el miedo al infierno. La espiritualidad personal dio lugar a rituales obligatorios, y la idea de un Dios accesible se convirtió en una deidad distante, cuya voluntad solo podía entenderse a través de los sacerdotes. Lo que una vez fue un llamado a la autonomía espiritual se convirtió en un sistema de dependencia. Grandes imperios entendieron rápidamente el potencial de este control. El Imperio Romano, que una vez persiguió a los seguidores de Cristo, finalmente adoptó y dio forma al cristianismo para fortalecer su autoridad. El Consejo de Nindia, en el siglo IV, consolidó una versión oficial de las enseñanzas de Jesús, rechazando cualquier texto o idea que no estuviera alineada con los intereses de la época. Se excluyeron los evangelios, se ajustaron las narraciones y el acceso a la verdad se restringió. Esta manipulación no se detuvo en el pasado. Incluso hoy, las interpretaciones religiosas se utilizan para justificar las guerras, manipular masas y dictar comportamientos. Solo mira cómo se silencian ciertos temas mientras que otros se amplifican. La pregunta que queda es: ¿en qué medida lo que nos enseñaron sobre Jesús reflejan sus palabras originales y no solo un proyecto de dominación? Y si Jesús predicara que cada uno podría acceder a lo divino por su cuenta, sin la necesidad de intermediarios. ¿Por qué esta idea se peleó tan? Jesús no solo trajo un mensaje revolucionario, sino que también desafió directamente a las autoridades religiosas y políticas de su época. Dijo algo que resuena hasta el día de hoy: el reino de Dios está dentro de ti. Esto significaba que nadie necesitaba sacerdotes, templos o rituales para conectarse a lo divino. Cualquiera, independientemente de su origen o estado, podría encontrar a Dios dentro de sí mismo. Pero esta enseñanza tenía un problema: socavó por completo el poder de las instituciones. Si las personas entendieran que eran espiritualmente autónomas, ¿qué pasaría con los que vivían con la fe de los demás? La respuesta es evidente. La religión institucionalizada perdería el monopolio de la espiritualidad. La autoridad de los líderes religiosos sería cuestionado, y el miedo usado para controlar a las masas perdería fuerza. Por lo tanto, la idea de un Dios accesible y personal fue reemplazada por una estructura jerárquica rígida, donde pocos han tenido el conocimiento y muchos solo obedecieron. Y esta resistencia a la autonomía espiritual no fue en el pasado. Hasta el día de hoy, aquellos que desafían la visión tradicional de la fe están marginados. Los movimientos que intentan rescatar las enseñanzas más cerca de lo que Jesús realmente predicó están etiquetados como herejes. El conocimiento que podría liberar a las personas permanece oculto, no por casualidad, sino por un sistema que prospera en la ignorancia. Después de todo, los que cuestionan se vuelven peligrosos. Imagine un mundo donde cada persona asume plena responsabilidad por su espiritualidad, un mundo donde nadie necesitaba dogmas impuestos, donde cada uno tenía la libertad de explorar su conexión con lo divino sin miedo. Esto no significaría caos o desorden, sino un despertar colectivo. Sin embargo, este mundo todavía parece distante, porque aquellos en el poder saben que mantener a las personas en duda es más rentable que permitirles descubrir la verdad. A lo largo de la historia, siempre ha habido quienes se negaron a aceptar las versiones oficiales de la verdad. Grupos misteriosos, como gnósticos y esenios, buscaron preservar las enseñanzas espirituales que desafiaron la doctrina impuesta. Muchas de estas sociedades creían que el verdadero mensaje de Jesús no estaba en las iglesias, sino en el conocimiento oculto. Se aprobó secretamente de generación en generación. La existencia de estas órdenes molestaba a los líderes religiosos y políticos, ya que significaba que no todos estaban bajo su control. Los registros históricos muestran que se quemaron los libros, se prohibieron los textos sagrados
y aquellos que se atrevieron a cuestionar las instituciones fueron perseguidas. Aún así, algunos fragmentos de esta sabiduría han logrado sobrevivir el tiempo, ocultos en antiguos manuscritos y tradiciones orales. La influencia de estas sociedades secretas no se limitó al campo religioso. Muchos de ellos también actuaron detrás de escena de la política y la filosofía, dando forma a eventos importantes. Los filósofos del Renacimiento, como Giordano Bruno, llevaron a la luz ideas que se referían al conocimiento espiritual antiguo, desafiando a la Iglesia y siendo duro castigados por ello. El control sobre la información siempre ha sido un arma poderosa. Hoy, documentos como los manuscritos del Mar Muerto y los evangelios gnósticos revelan otra perspectiva sobre la espiritualidad, diferente de la que se aceptan tradicionalmente. Estos textos hablan de una ruta interna para la iluminación, sin la necesidad de intermediarios. Aunque muchos intentan desacreditar tales descubrimientos, es imposible ignorar su impacto en aquellos que buscan la verdad. La espiritualidad siempre ha tenido enemigos poderosos, pero también tenía guardianes dispuestos a protegerlo. Sin embargo, durante los siglos, el poder de estas sociedades se debilitaba, mientras que la religión oficial se fortaleció. Esto se consolidó definitivamente en un evento que cambiaría para siempre la forma en que se entendería la fe cristiana: la construcción de la religión oficial y la censura de los textos sagrados. En el siglo IV, el cristianismo sufrió una transformación radical. Lo que alguna vez fue una fe marginada, perseguida por los imperios, se convirtió en la religión oficial de Roma. El emperador Constantino se dio cuenta de que la fe cristiana podría usarse para unificar su imperio, pero para eso tenía que estandarizarlo. Así es como surgió el Consejo de Nicea, un evento que definiría qué textos se aceptarían como sagrados y cuáles serían considerados herejes. Este proceso no solo se basó en la espiritualidad, sino también en la conveniencia política. Los evangelios que presentaron a Jesús como un maestro iluminado que alentó la autonomía espiritual fueron descartados. En su lugar, se eligieron textos que fortalecieron la idea de una iglesia estructurada, con dogmas bien definidos. Por lo tanto, la fe estaba mediada por sacerdotes y controlada por reglas rígidas. Los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María Magdalena, fueron rechazados y prohibidos. Estos escritos trajeron diferentes enseñanzas, mostrando a un Jesús que habló de la búsqueda interna y la libertad espiritual. Sus seguidores fueron perseguidos y sus obras destruidas. La religión cristiana llegó a ser formada de acuerdo con los intereses de los que están en el poder. Con el tiempo, esta estructura de control se volvió cada vez más rígida. Cuestionar las escrituras oficiales se ha convertido en un delito grave, a menudo castigado con la muerte. Durante la Edad Media, la Inquisición se utilizó para silenciar cualquier voz disidente. La Iglesia fue consolidado como la única autoridad sobre lo divino, y cualquier otra opinión se consideró peligrosa. Este modelo de censura y control de información no se limitó al pasado. Hasta el día de hoy, ciertas verdades están ocultas a la población, no solo en el campo religioso, sino también en otras áreas de conocimiento. La manipulación de la información continúa, y el poder de dar forma a la realidad todavía está en manos de unos pocos. Si en el pasado, las enseñanzas espirituales fueron censuradas por consejos e instituciones religiosas, la manipulación hoy ocurre de una manera más sofisticada. Los medios de comunicación, la política y el sistema educativo juegan un papel crucial en la construcción de la realidad colectiva. Lo que se considera la verdad o la mentira no depende más de los descubrimientos individuales, sino que las grandes corporaciones y los gobiernos deciden revelar. Las narrativas tienen cuidadosamente la forma de mantener a las personas dentro de ciertos patrones de pensamiento. La información cruzada es descalificada, desacreditada o simplemente ignora. Los documentos históricos que podrían cambiar nuestra comprensión de la fe se tratan como irrelevantes, y aquellos que cuestionan la versión oficial son elegidos de los teóricos de la conspiración. La historia todavía está escrita por los ganadores. La tecnología, que podría ser una herramienta para liberar el conocimiento, a menudo se usa a lo contrario.
Los algoritmos controlan lo que la gente ven y consumen, dirigiendo la atención a ciertos temas mientras oculta otros. La manipulación es sutil pero extremadamente eficiente. Un conocimiento que no llega a las masas es tan peligroso como un conocimiento prohibido. Aún así, cada vez más personas comienzan a darse cuenta de estas distorsiones. El acceso a la información nunca ha sido tan amplio, y aquellos que buscan la verdad encuentran formas de escapar de este sistema de control. Los descubrimientos históricos, los textos olvidados y las nuevas interpretaciones ganan espacio, desafiando la narrativa dominante. Aún así, la resistencia continúa, y cualquier pregunta seria se libra rápidamente. Pero, ¿qué sucede cuando la verdad finalmente sale a la luz? Cuando se dan cuenta a la gente de que se les enseñó a temer y obedecer, en lugar de cuestionar y aprender. El impacto de esto es gigantesco. Y quizás la mayor revelación es la diferencia entre la verdadera enseñanza de Jesús y la religión organizada que se formó en su nombre. Jesús nunca pidió templos lujosos, dogmas rígidos o líderes religiosos que intermedien la fe de las personas. Su mensaje fue simple y directo: amor, compasión y una relación personal con Dios. Sin embargo, el cristianismo institucionalizado ha tomado un curso diferente. A lo largo de los siglos, la espiritualidad ha sido reemplazada por reglas, obligaciones y miedo. Lo que alguna vez fue un mensaje liberador se convirtió en una estructura de control. Mientras Jesús predicó la libertad espiritual, las religiones organizadas crearon barreras entre el hombre y lo divino. El perdón que ofreció libremente dependía de los rituales y las penitencias. La idea de un Dios asequible dio paso a un ser lejano, cuya voluntad solo podía ser interpretada por una jerarquía religiosa. El miedo al castigo eterno se ha convertido en una herramienta poderosa para garantizar la obediencia. Esta transformación no sucedió por casualidad. La fe siempre ha sido una fuerza capaz de unirse e inspirarse, pero también de manipular y subyugar. Durante siglos, la Iglesia no solo guió espiritualmente, sino que también controlaba los reinos del reino, los imperios y las poblaciones. La religión se ha convertido en un instrumento político, utilizado para justificar guerras, colonizaciones y persecución. Aún así, las verdaderas enseñanzas de Jesús nunca desaparecieron por completo. En cada vez, siempre ha habido quienes intentaron rescatar su esencia, buscando un camino de espiritualidad más pura y auténtica. Pero estas voces fueron constantemente silenciadas, a menudo acusadas de herejía y condenadas al olvido. Este choque entre la verdadera espiritualidad y la religión institucionalizada continúa hasta nuestros días. Sin embargo, hay evidencia de que ciertos grupos influyentes desempeñaron un papel esencial en la construcción y preservación de estas narrativas. La participación de las sociedades secretas en la historia del cristianismo plantea muchas preguntas intrigantes, algunas de las cuales permanecen sin respuesta hasta nuestros días. Desde los primeros siglos, las sociedades secretas han jugado un papel ambiguo en la historia del cristianismo. Algunos pueden haber tratado de preservar las enseñanzas originales de Jesús, mientras que otros parecen haber contribuido a su modificación. El Imperio Romano, por ejemplo, no solo adoptó la fe cristiana, sino que también la transformó en una herramienta de dominación. La religión previamente perseguida se convirtió en una estructura poderosa, y no sucedió por casualidad. Orden de los Templarios, las Rosas, los Masones, e incluso los Illuminati, a menudo se mencionan como grupos que de alguna manera tuvieron influencia en el desarrollo de la fe cristiana. Algunos de estos grupos afirman tener conocimiento esotérico sobre las enseñanzas de Jesús, manteniendo secretos que nunca llegaron al público. La pregunta es, ¿estos secretos protegieron la verdad o ayudaron a manipularla? Los documentos históricos sugieren que ciertos ritos y tradiciones de estas sociedades tienen vínculos directos con las antiguas doctrinas espirituales. Los elementos de gnosticismo, filosofías orientales e incluso símbolos paganos han sido absorbidos por el cristianismo a lo largo de los siglos. Muchas de estas influencias se disfrazaron de nuevas interpretaciones para que pudieran ser aceptadas dentro de la estructura religiosa dominante. Pero, ¿por qué ciertas verdades tenían que estar ocultas? El miedo a perder el control,
puede haber sido una de las razones. Si las personas descubren que la verdadera espiritualidad no requiere intermediarios o dogmas, la estructura de la religión organizada perdería su poder. Por lo tanto, el conocimiento se restringió a unos pocos, mientras que la mayoría recibió solo versiones de fe simplificadas o distorsionadas. Sin embargo, algunas de estas verdades comenzaron a surgir nuevamente. Los descubrimientos arqueológicos y los textos antiguos revelan información que anteriormente eran desconocidas para el público en general. Entre estos registros, hay textos prohibidos que muestran una visión completamente diferente de la espiritualidad, deliberadamente oculta a lo largo de los siglos. La humanidad vivía bajo un sistema donde la verdad se filtró selectivamente y se entregó solo a aquellos que estaban interesados. Sin embargo, algo ha cambiado. Cada vez más personas comienzan a cuestionar lo que se enseñó y buscan fuentes alternativas de conocimiento. El avance de la tecnología ha permitido el acceso a documentos e información previamente ocultos que serían rápidamente silenciados en el pasado. Este movimiento ha generado un efecto dominó. Poco a poco, las creencias incuestionables comienzan a colapsar. Lo que una vez parecía una verdad absoluta ahora se ve con sospecha. Los nuevos descubrimientos arqueológicos, la investigación histórica y la difusión de los textos olvidados ayudan a revelar que el conocimiento espiritual puede haber sido moldeado de acuerdo con los intereses del poder. Las preguntas previamente evitadas ahora están siendo haciendo por millones de personas en todo el mundo. Este despertar no se limita solo a la religión, afecta la forma en que vemos la política, la ciencia, los medios de comunicación y el funcionamiento de la sociedad. Muchas estructuras de control dependen de la pasividad de masa, pero cuando las personas comienzan a pensar por sí mismas y buscan la verdad sin intermediarios, todo este sistema se derrumba. Es por eso que hay tanta resistencia contra aquellos que desafían las versiones oficiales de la historia. La gran pregunta es que este cambio ya no se puede detener. La verdad se puede cubrir por un tiempo, pero nunca para siempre. La información previamente oculta ahora está disponible para aquellos que desean recogerla. El despertar espiritual ya no es un evento aislado, sino un movimiento global. Cada vez más personas se dan cuenta de que se han mantenido en ignorancia y comienzan a caminar sus propias formas de conocimiento. El mundo se enfrenta a una elección crucial: continuar aceptando lo que se ha impuesto o abriendo los ojos a una realidad mucho mayor. Las piezas del rompecabezas están a la vista de todos, pero depende de cada una decidir si verlas. Después de todo, cuando la verdad finalmente se revela, no hay forma de regresar. Ahora que todas las piezas se han presentado ante usted, hay una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con este conocimiento? La verdad siempre se ha ocultado, no porque fuera inaccesible, sino porque pocos se atreven a cuestionar las versiones oficiales. Sin embargo, aquellos que desafían las narrativas impuestas descubren que la espiritualidad es mucho más que dogmas y rituales. Es un llamado a la libertad. Si este contenido ha tenido sentido para usted, suscríbase al canal y habilite las notificaciones. Hay mucho más que revelar y no querrás quedar fuera de este descubrimiento. Comparta este conocimiento, comenta sobre tu opinión y ayude a mencionar una verdad que durante siglos han estado tratando de esconderse. El despertar comenzó y la decisión de continuar en este viaje es tuya.